Hay grupos que deciden ampliar sus fronteras en la industria de la música. Pero ¿qué sucede cuando Atarashi Gakko decide hacerlo? Cuando entienden que colaborar no las va a hacer perder su identidad japonesa. Bueno, eso pienso yo. ¿O tú qué piensas? ¿Crees que sí se pierde la identidad cultural cuando colaboran con otros artistas extranjeros? Creo que eso hace que amplíen su visión en la música. Así que en una industria donde todo parece calculado, Eiji eligió el riesgo. Esto genera un choque de mezcla inesperada. Así que vamos a adentrarnos a escuchar sus colaboraciones, desde jazz fusion japonés hasta colectivos coreanos experimentales. Vamos a analizar las colaboraciones que mejor muestran la versatilidad de Atarashi Gakko y lo que cada artista aportó a su sonido. Atarashi Gakko es un grupo que nunca se sintió cómodo dentro de una sola etiqueta. Sus performances y bailes crean narrativas corporales, así que dentro del J-Pop contemporáneo ocupan un lugar especial, el de quienes usan la tradición como punto inicial. Las colaboraciones que han hecho no son simples featuring, han creado diálogos artísticos, encuentros entre mundos distintos que transforman tanto al grupo como a quienes colaboran con ellas. Lo interesante no es solo la propia música de Eiji. Pueden cambiar de actitud cuando trabajan con otros artistas, a veces sirven de contrapeso pop y otras veces añaden caos coreográfico. Y ahí es donde comienza la historia. Empecemos por orden cronológico. La primera colaboración fue Koi no Shandaki, con Edge Cetrio, un trío instrumental conocido por su jazz circense. Aquí Atarashi Gakko toma una canción con arreglos instrumentales y la transforma en un espectáculo excéntrico. Su performance añade teatralidad a la base jazz, y el resultado suena como una versión transformada, pero con una capa art pop. Esta canción es una de sus primeras colaboraciones oficiales y muestra cómo Eiji se adapta a un acompañamiento instrumental complejo. Las primeras colaboraciones de Atarashi Gakko me parece que funcionan como un laboratorio creativo. No buscaban impacto global, sino entender hasta dónde podían llegar con su propuesta. Las chicas aprendieron a compartir espacio, a dialogar con otros sonidos y mantener su identidad, incluso cuando el contexto cambia. Creo que el colaborar es aprender. Cuando Atarashi Gakko comenzó a colaborar con artistas fuera de Japón, algo cambió de forma definitiva. El idioma deja de ser lo central. Luego llegó Freaks, junto a Warren Hugh, bajo la lupa de 88 Rising, su salto más visible a la escena global. En este track, Eiji introduce su energía caótica en una producción pensada para audiencias internacionales. Hay momentos en que su performance contrasta con el verso rap de Warren, y el video refleja un choque cultural divertido. Esta colaboración puso a Eiji frente a fans de 88 Rising y consolidó su presencia fuera de Japón. En esta colaboración, las chicas demuestran que su propuesta no depende de entender la letra, sino de sentir el movimiento. La identidad japonesa sigue ahí, pero ahora se entrelaza con el mundo. Las colaboraciones internacionales no diluyen su esencia, la amplifican. ¿O me equivoco tal vez? ¿Qué piensas tú? Con el tiempo, las colaboraciones se vuelven más arriesgadas. Aparecen influencias del hip hop, la electrónica y lo alternativo. Eso crea un contraste muy marcado. Ritmos urbanos chocan con su estética escolar. Beats modernos se mezclan con coreografías. En drama, Atarashi Gakko colabora con la rapera tailandesa Millie. Aquí vemos una mezcla de pop rap directa. Millie aporta una actitud y barras que empastan con los estribillos juguetones de Eiji. Musicalmente es un puente entre el J-Pop y el hip hop del sudeste asiático y sirve como ejemplo
de cómo AG funciona como contrapunto melódico frente a flows urbanos. Esta canción es de mis favoritas y por momentos la siento con toques psicodélicos atemporales. Esta canción pertenece a su álbum AG Calling, pero lejos de suavizarse, Atarashi Gakko se intensifica. Las chicas no se adaptan al otro artista, lo absorben y lo transforman. Seguimos con Runway No. 1, una colaboración inesperada pero perfecta. Fue con Ringo Shiina, una figura legendaria del pop rock japonés, que invitó a AG, con un rock explosivo y por momentos calmado, con voces claras y suaves, que delinean la canción. El resultado es oscuro y arreglado. Con la sofisticación de Shiina, AG añade potencial juvenil y coreográfica, contrastando con la voz y la escritura más filosa de Shiina. Es un cruce generación contra generación que funciona muy bien. Tal vez estas colaboraciones dividan opiniones entre nosotros los fans, y eso en el J-Pop ya es una forma de revolución. Algunas colaboraciones se convierten en puntos de quiebre. Después de ellas, el grupo ya no es el mismo. En la siguiente colaboración me voy a extender un poco más debido al impacto que tuvo. Con Maximum de Hormone, una banda legendaria dentro del metal japonés, AG demuestra que también puede entrar en terrenos agresivos. La versión de Shimmy incluye una segunda versión en el CD de la banda y presentaciones en festivales donde Atarashi Gakko aporta coreografías intensas y hasta headbanging. Sí, escuchaste bien. No es el pop habitual, aquí brillan la teatralidad y la capacidad de adaptarse a un metal extremo y violento. Me gusta que aquí las chicas cada una tuvo su momento, desprendiendo toda la energía interna que suelen tener. En especial, me gustó cuando Kanon cantó con su voz tan dulce y sincera. A estas alturas, Atarashi Gakko ganó confianza, ganó presencia y ganó una voz más clara dentro del panorama global. Incluso en muchos foros y en internet en general, vi muchos metaleros que no conocían a AG y acabaron siguiéndolas. Si hay algún metalero en los comentarios, déjamelo saber y dime si estoy en lo cierto. De verdad, ese es el poder que puede generar Atarashi Gakko. Además, son encantadoras. Aquí, la colaboración dejó de ser un experimento y se convirtió en una declaración. Atarashi Gakko pasó de participar a liderar. En 2025, AG cruzó frontera con Balmin Tiger, un colectivo coreano experimental en Narani Narani. El single es una mezcla psicodélica folk que evoca la infancia. Balmin Tiger aporta su sensibilidad arriesgada y AG suma voces y coreografías que humanizan la canción. Es una colaboración clave para ver la apertura de AG hacia escenas artísticas fuera de Japón. En febrero de 2025, Atarashi Gakko se une a la cantante noruega Aurora en Some Type of Skin, un tema introspectivo que mezcla el pop alternativo etéreo de Aurora con la intensidad escénica de AG. El contraste entre sensibilidad lírica y presencia energética crea una colaboración inusual pero profundamente emotiva, destacando una fusión entre introspección y expresión corporal. Este single fue de 2024 y la colaboración oficial se lanzó en 2025. Además, han aparecido en openings y temas con artistas veteranos como Shona no Kase, con el tema Seishun Towa para el opening del anime Grand Blue Dreamin', que incluye crédito con AG. Aquí su rol es más vocal, performático, sumando un impacto pop festivalero.
Además, en el crossover de la película Baki Hanma contra Kengan Ashura, que son uno de los mangas más conocidos de peleas, el tema de apertura fue Fly High de su álbum Eiji Calling. También han tenido colaboraciones en vivo con diferentes artistas, por ejemplo, Avantgarde, Linda Yamamoto, entre otros artistas, que están repartidos en 5 sesiones por Open Mic, demostrando la adaptabilidad que tiene Atarashi Gakko para diferentes estilos. Toda colaboración importante deja escenas imborrables, presentaciones en vivo donde la energía es tan intensa que el público responde sin entender una sola palabra, videos que se vuelven virales por su fuerza visual y corporal, apariciones en festivales internacionales donde Atarashi Gakko demuestra que su propuesta funciona en cualquier escenario. Estos momentos consolidan su reputación, no como un grupo curioso, sino como una fuerza creativa real dentro del J-Pop global. Detrás de muchas colaboraciones hay historias pequeñas y humanas, ideas que nacen de bromas, artistas que al principio no saben cómo encajar y terminan sorprendidos. Atarashi Gakko no colaboró desde la rigidez, colabora desde la curiosidad, y eso se nota en cada proyecto compartido. Freaks fue lanzado bajo la lupa de 88 Rising, ayudando a AG a ganar presencia fuera de Japón. El MV de Shimi con Maximum de Hormone incluye una versión especial y performance en festivales donde AG apareció como invitadas. Narani Narani de Balming Tiger se presentó en comunidades y es parte de una estrategia de intercambio cultural en 2025 entre escenas K-Indie y J-Pop. Creo que hoy Atarashi Gakko se encuentra en un punto de madurez creativa. Su identidad está clara, su presencia internacional es real y las colaboraciones ya no son una apuesta riesgosa, sino una extensión natural de su lenguaje artístico, abierto a nuevos cruces, a nuevas mezclas. ¿Pero qué nos dicen estas colaboraciones? Primero, AG no teme salir de su zona performativa. Pueden oscurecerse con Ringo Shina, hacer headbanging con Maximum de Hormone, fluir en jazz con Edge Cetrio o jugar lo experimental con Balming Tiger. Segundo, su valor real está en la adaptabilidad performativa. La actitud y la presencia escénica transforman cada featuring en algo distinto. Y tercero, estas colaboraciones han ampliado su público internacional y les han permitido experimentar géneros que en solitario quizá no habrían tocado. Al mirar todas sus colaboraciones en conjunto, queda algo evidente. Atarashi Gakko no colabora para encajar en lo normal, colabora para expandirlo, para demostrar que la identidad no se pierde cuando se comparte, se intensifica. Y quizá ese sea su mayor mensaje. En un mundo que exige uniformidad, atreverse a colaborar desde la diferencia también es una forma de liberarse. Cuéntame, ¿ya conocías estas colaboraciones? ¿Me faltó alguna? ¿Cuáles fueron tus colaboraciones favoritas? Dime en comentarios cuál colaboración crees que marcó un antes y un después para AG. En lo personal, creo que fue la participación que tuvieron con Maximum de Hormone. Al ser un género completamente diferente al estilo de AG, demostraron que pueden adaptarse a cualquier estilo y públicos diferentes. Y como lo comenté anteriormente, en internet vi varios metaleros elogiar a Atarashi Gakko. También la participación que tuvieron con Warren Hugh bajo la lupa de 88 Rising las proyectó y catapultó al plano global. Además, gente que no conocía el J-Pop logró adentrarse gracias a Atarashi Gakko. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase Idol.